El dequeísmo y queísmo. El dequeísmo es un fenómeno lingüístico que consiste en el uso innecesario de la preposición de dentro de una oración. Generalmente, el dequeísmo se presenta cuando se utiliza la preposición de antes de la conjunción que, cuando la primera no es necesaria para entender la oración. ¿Qué quiere decir esto? Que el de está de más. Veamos unos ejemplos. Recuerdo de que tu nombre es Roberto. ¿Estará bien? Recuerdo de que tu nombre es Roberto. Es incorrecto. ¿Cómo debería ser? Recuerdo que tu nombre es Roberto. Pero ustedes dirán, ¿cómo hago para poder saber en qué momento debo utilizar la conjunción que? Pues bien, tenemos que hacernos unas preguntas. Primero, escuchen, voy a hacer una pregunta con el de qué, de la primera oración. ¿De qué recuerdo? Si ustedes pueden observar, de qué no tiene sentido, ¿verdad? ¿De qué recuerdo? No tiene sentido. Ahora miren si es que me hago la pregunta, ¿qué recuerdo? ¿Qué recuerdo? Que tu nombre es Roberto. Está bien, ¿verdad? Entonces, esa es la expresión correcta, la segunda oración. Recuerdo que tu nombre es Roberto. Ahora veamos el otro ejemplo. Me alegra de que estés aquí. Es incorrecto. Y lo correcto es, me alegra que estés aquí. Vamos a comprobar con las preguntitas. ¿De qué me alegra? ¿Estará bien? ¿De qué me alegra? No tiene sentido, ¿verdad? Pero si me hago la pregunta, ¿qué me alegra? Que estés aquí. Ahí sí tiene sentido, ¿verdad? Entonces, me alegra que estés aquí es la forma correcta. Aquí tenemos más ejemplos. Es seguro de que Agustín no irá a la fiesta. Es incorrecto el uso del de que. Lo correcto es seguro que Agustín no irá a la fiesta. Vamos a comprobar. Nos hacemos las preguntitas. ¿De qué es seguro? ¿Tiene sentido? ¿De qué seguro? No. Ahora, si yo me hago esta pregunta, ¿qué es seguro? ¿Qué es seguro? Que Agustín no irá a la fiesta. Esa es la expresión correcta. A la maestra le preocupa de que no tengamos buenas notas. ¿Estará bien el uso del de? No. Está de más el de ahí. Lo correcto debe ser, a la maestra le preocupa que no tengamos buenas notas. Es posible de que mañana llueva. Es incorrecto. ¿Cómo debe ser? Es posible que mañana llueva. Opino de que deberíamos ir al cine. El de está de más. Solamente debe ser, opino que deberíamos ir al cine. No agregamos el de. Lucía considera de que está mal no asistir. Lucía considera que está mal no asistir. ¿Cuál es la expresión correcta? La segunda, ¿verdad? Sin el uso del de. Creo de que debemos realizar un buen trabajo. Es incorrecto. Creo que debemos realizar un buen trabajo es la expresión correcta. Hay que comprobar. Nos hacemos las preguntas. ¿De qué creo? ¿De qué creo? No tiene sentido, ¿verdad? Ahora miren, ¿qué creo? Que debemos realizar un buen trabajo. Ahora tenemos el queísmo. El queísmo es un error gramatical y de sintaxis, tanto al hablar como al escribir, en el que se suprime una preposición antes de la conjunción que. Ustedes ya saben cuáles son las preposiciones. Es decir,
Cuando se conecta una oración subordinada a un verbo con otra oración y el conectivo correcto son conjunciones compuestas como de que, con que, la que, a la que, por la que, y en lugar de usar estas expresiones solamente se usa que, como en las siguientes frases. Recuerden que el queísmo es lo opuesto al dequeísmo. El queísmo es la supresión de la preposición de cuando sí es necesaria. ¿Qué quiere decir? Que no podemos retirar la preposición de en la oración. Veamos unos ejemplos. Del lado derecho tenemos las expresiones correctas y del lado izquierdo las expresiones incorrectas. Me alegro que te vaya bien. Es incorrecto. ¿Cómo debe ser? Me alegro de que te vaya bien. ¿Cómo lo comprobamos? Nos hacemos una pregunta. Empezamos por ¿de qué? ¿De qué me alegro? Me alegro de que te vaya bien. Siguiente oración. Me he dado cuenta que has llegado tarde. Está incorrecto, ¿verdad? ¿Cómo debe ser? Me he dado cuenta de que has llegado tarde. Hay que hacernos la pregunta para comprobar si está bien. ¿De qué me he dado cuenta? Me he dado cuenta de que has llegado tarde. Está bien, ¿verdad? Sí tiene sentido. Entonces, sí es necesario agregar de. Siguiente. Me he enterado que vais a Londres. Es incorrecto. ¿Cómo debe ser? Me he enterado de que vais a Londres. Agregamos de. Vamos a comprobar. ¿De qué me he enterado? Me he enterado de que vais a Londres. Ahora sí tiene sentido. ¿Cuándo usamos de? Podemos sustituir la oración subordinada por eso. La oración subordinada va inserta a otra oración que en este caso sería la oración principal. ¿Qué quiere decir? Que la oración subordinada es dependiente. Depende de la oración principal. Veamos un ejemplo. Me alegro de que estés bien. Hay que reemplazar la oración subordinada por eso. ¿Qué quiere decir esto? Que reemplazamos de que estés bien por eso. Veamos cómo quedaría. Me alegro de eso. En lugar de que estés bien, agrego eso. ¿Y si tiene sentido? Sí tiene sentido la oración, ¿verdad? Entonces es correcto. Pero si no agregamos de antes de eso, sería me alegro eso. ¿Y la expresión me alegro eso tiene sentido? No tiene sentido, ¿verdad? Entonces quiere decir que está mal. Entonces, esta es otra manera para saber el uso adecuado, ¿verdad? Muy bien, alumnos. Eso es todo. Damos por finalizado el tema.